buenas tardes todos y aunque todavía estamos en enero, podemos decir feliz año nuevo. Y bueno, esta es la primera charla que tenemos aquí en la delegación de Fuengirola. Creo que el tema va a ser bastante interesante porque aquí en la Costa del Sol, gracias a Dios, tenemos muchos vehículos extranjeros, mucho turismo, que esto nos anima la economía. Así que, sin más, quiero contar con el compañero Rocío Olmos, que es la que va a dar la charla, y mi compañera Erika va a ser la que se va a encargar de hacer la presentación. Bueno, bienvenidos a todos los que están presencialmente con nosotros y también la mayoría que está online por el mal tiempo que tenemos, pero bueno, nos ha suspendido. Y nada, vamos a pasar a presentar a nuestra compañera Rocío Olmo, que además de ser una excelente profesional, pues es una excelente compañera que se ha prestado para esto. Más gente se tiene que prestar. Y bueno, vamos a pasar a la ponencia de aspectos prácticos de accidentes con vehículos con matrícula extranjera en España. Gracias. De nada. Cuando Erika me dijo en una fiesta de la delegación, sería Cuando la vi, o quizá en el juzgado, que Cuando la me pillaste presentara, que por favor, que a ver si podía contar conmigo para hacer algo de esto, pues, como no ninguno, me he metido en este follón, pero evidentemente lo que yo vaya a contar aquí es un conocimiento que podemos tener todos en la profesión y nada más que lo que necesitamos es, bueno, tener las herramientas suficientes para estudiar en cuestión. Así que voy a beber agua porque hemos tenido ahí un pequeño problema técnico con el tema de la presentación, porque yo he utilizado un programa que me dijo una amiga, Canva, Paz, gracias. Y total, que lo he utilizado y claro, eso no estaba organizado en principio y por eso yo estoy hablando mucho, contar después a dejaros poco tiempo para las preguntas. Esa es una técnica bastante habitual. Bueno, pues empezamos. La charla, como el correo electrónico que habéis recibido, se trata de los aspectos prácticos de accidentes de circulación con vehículos extranjeros en España. No me voy a meter a vehículos extranjeros, vehículos españoles fuera de España o accidentes fuera de España de residentes en español. No, el asunto se va a circunscribir a lo que es accidente de circulación en España con vehículos extranjeros, que es lo que tenemos que hacer a nivel práctico. Entonces, en la exposición vais a ver, vais a ver eso, he hecho un índice, esos son los núcleos de la exposición que vamos a tratar en la ponencia, y así se van a describir. En principio, pues tenemos el marco normativo, que bueno, pues el texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro de la Circulación de Vehículos a Motor. Esta es la base fundamental de la materia. Después tenemos el Reglamento de Seguro Obligatorio con la directiva que consta de la Unión Europea, donde se habla del seguro obligatorio de responsabilidad civil de vehículos a motor. Se introduce, bueno, pues toda la normativa que se ha transpuesto en varias leyes, pero fundamentalmente en la Ley 5 del 2025, en la que no lo pongo porque lo que hace es, esa ley lo que hace es reformar el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, que trata. También están las normas de funcionamiento de OFESAUTO y el texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguro. Esa es la normativa fundamental. Vale. Criterios que entiendo que son fundamentales para saber a quién dirigir la reclamación. Pues tenemos 3. En principio, los supuestos de hecho en los que sí o sí se establece la competencia, la responsabilidad directa del consorcio de compensación de seguros, que son cuando los accidentes de circulación, el responsable o el responsable ha sido robado, cuando el vehículo ha sido utilizado como mecanismo para la producción deliberadamente de o los daños o lesiones o la muerte, esto es el tema delictivo, de delitos, pero siempre y cuando el vehículo haya sido como medio para hacer el daño, ¿no? La muerte o las lesiones.
que el vehículo esté en un ensayo, en una carrera, de hecho, en vez de París-Dakar, bueno, pues que pasara por Málaga, y un vehículo de esa prueba, que en teoría esos vehículos tienen que tener un seguro específico, pues se saliera de la prueba y colisionara contra un viandante que estaba, o una persona que estaba viendo ese momento el supuesto, que entonces el consorcio de compensación de seguros también es el responsable. Y aquellos vehículos que se encuentran en España que no deberían estar circulando. Por ejemplo, compro un vehículo, una moto a un alemán y la tiene de baja. Entonces la traigo a España y en lugar de darla de alta en el seguro de la Dirección General de Tráfico o que estuviera de alta en el organismo competente de Alemania, pues la saco a pasear y tengo un accidente. Entonces, cuando está de baja temporal o definitiva y tiene un accidente de circulación, como no tiene seguro, también cubre el consorcio. Después tenemos la procedencia del vehículo y la existencia del seguro internacional, o el certificado internacional de seguro, que era lo que antiguamente se llamaba carta verde, pues que es el certificado internacional de seguro o seguro en frontera. Estos conceptos van a determinar si estamos ante la responsabilidad del OFESAUTO o incluso del consorcio de compensaciones. Vamos a ver. Referente a la procedencia del vehículo, es importante distinguir dos grupos de procedencia. El grupo 1, que se establece una presunción automática de aseguramiento, siempre y cuando el vehículo pues, provenga de la Unión Europea. Ahí se relatan todos los países, por si no nadie lo sabe. O si os cuesta trabajo, ahí están los países que forman parte de la Unión Europea, aquellos que forman parte del espacio económico europeo, pero no de la Unión Europea, que son esos tres, Islandia, Liechtenstein y Noruega, y aquellos firmantes del convenio multilateral de garantía, que es un convenio específico dentro de lo que es el convenio de temas de seguro o de oficinas nacionales de seguro, y en estos casos los países firmantes pues se dan la garantía de aseguramiento. Entonces se evita tener que estar pidiendo pues ningún tipo de acreditación de la existencia de seguro. Se presume que de esos países, si proviene un vehículo de ellos, cuenta con un seguro obligatorio de seguro. Por tanto, la tramitación se va a realizar a través de OFESAUTO. Grupo 2, que hemos hablado, fuera de esos países en los que existe una presunción automática de aseguramiento, pues están terceros estados con carta verde. En este caso se exige, son los que figuran, Albania, Azerbaiyán, Bielorrusia, Israel, Irán, Marruecos. Marruecos es muy habitual en la costa tener vehículos circulando con matrícula marroquí. Se necesita carta verde y se necesita que el documento, la carta verde, que es el Certificado Internacional de Seguro, sea portado por el titular. Fuera de estos convenios que se necesitan el Certificado Internacional de Seguro, está el resto del mundo que para que un vehículo entre en España a través de la frontera necesita hacer un seguro en frontera, porque si no las autoridades no deberían dejarlo circular por España. Y lo mismo a nivel europeo, es decir, en Alemania no podría entrar ningún vehículo a Alemania desde el extranjero, desde fuera de la Unión Europea, sin ese seguro en frontera. Una forma de garantizar que dentro de la Unión Europea vamos a tener un aseguramiento obligatorio de responsabilidad civil. En este caso, si se acredita que existe seguro, ese aseguramiento, entonces se puede tramitar a través de FESAUTO. Vamos a ver. Resumen. ¿Cuándo acudir a OFESAUTO? Pues vehículos de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, vehículos procedentes de un Estado adherido al convenio multilateral, ahí tenemos un pequeño fallo, pero bueno, me perdonáis. Vehículo de un tercer Estado con el Certificado Internacional de Seguro y vehículo de tercer Estado con seguro en frontera. En estos casos se gestiona el siniestro porque se entiende que existe cobertura acreditada del seguro o una presunción legal de aseguramiento.
La tramitación ante OFESAUTO, lo que se trata es de, a nivel europeo, de proteger a las víctimas de accidentes de circulación en todo el espacio europeo y que no exista un resquicio en los que dichas personas no vayan a ser indemnizadas. Entonces, se establece un procedimiento para la tramitación de este tipo de reclamaciones. Es que no sé si estoy yendo muy rápido. No, ¿Me debería hablar muy rápido? Vale. Y quiero que se entienda. Pues decíamos que la tramitación se inicia a través de la presentación, tenemos un accidente de circulación, a través de la presentación de la reclamación del perjudicado o su representante ante OFESAUTO. Hay una página maravillosa de internet de OFESAUTO que funciona estupendamente bien y entonces a través de esa página pues el perjudicado o su representante pues inicia lo que es la reclamación. Lo que se tiene que hacer normalmente es aportar, porque OFESAUTO lo que necesita es datos del accidente, datos de la fecha del accidente, de los vehículos implicados, de las entidades aseguradoras, en fin, un principio en el que ellos se puedan mover. Entonces, lo que hace el OFESAUTO en un principio es verifica que el vehículo extranjero cuenta con un certificado internacional de seguro o tiene seguro en frontera. En el supuesto de que exista el vehículo tenga matrícula europea o del espacio económico europeo, no es necesario porque lo va a tramitar directamente porque se entiende que, que es competente para la tramitación de esta reclamación y se pone en contacto con la Oficina Nacional del país de origen en los vehículos de terceros estados, porque es a través de esta oficina nacional cómo se gestiona después el tema de confirmación del aseguramiento. Hola, ¿se puede? Sí, aseguramiento, sí, por supuesto. Hola, Sí. Aquí tengo un compañero que a lo mejor hasta me da lecciones y se viene aquí y necesita. Bueno, poco. Poco vas a aprender, más bien te tendrías que sentarnos. Bueno, a ver, habéis llegado justo en lo que es la tramitación de la reclamación ante OFESAUTO. Entonces decíamos que, como último término, que lo que hace es que te da cobertura en la Oficina Nacional del país de origen, esos terceros estados, porque a través de esa oficina es cuando OFESAUTO le va a comunicar al perjudicado si tiene seguro o no tiene seguro y tiene cobertura o no tiene. Vale. Una vez este inicio, se hace por parte de la Oficina Nacional de Seguros, siempre y cuando se acredite estos condicionantes, pues comunica al perjudicado quién es el representante en España de la entidad aseguradora extranjera. Las entidades aseguradoras extranjeras tienen obligación de tener en España un representante, que normalmente es una entidad aseguradora, ¿no? Que es la que va a recibir la reclamación y la que va a indemnizar. Después, a nivel de convenios, esa entidad aseguradora española que representa a la extranjera, pues recobrará el importe recibido o indemnizado, abonado, perdón, al perjudicado. ¿Qué pasa? Que en aquellos casos en los que la entidad aseguradora extranjera no tiene designado una corresponsal o una representante en España, pues que en esos casos OFESAUTO es la que se encarga de la tramitación directa de la gestión del siniestro por parte del perjudicado. Con las mismas obligaciones y plazos que se establecen en el artículo 7 respecto de la oferta motivada, la respuesta motivada, en fin, como si fuera exactamente igual que una representante en España de una entidad aseguradora extranjera. ¿Qué pasa si la entidad aseguradora extranjera, la representante en España de la entidad aseguradora extranjera no contesta en los plazos legales, en este caso en el plazo de 3 meses que se establece en el artículo 7 de la ley? Pues que el perjudicado puede optar por dos vías. El perjudicado puede optar por seguir esperando, que no sería mi caso, no sería una cuestión que yo aconsejaría, o directamente reclamar a OFESAUTO. OFESAUTO, cuando comunica al perjudicado que la entidad representante en España de la extranjera es fulanita de copas, con domicilio tal, y email, teléfono, que eso lo hace estupendamente bien, también le advierte o le informa, más bien dicho, que
en el supuesto de no recibir noticias por parte de esta entidad en el plazo de 3 meses, que recibiría la reclamación directa por parte del perjudicado. Entonces, tiene obligación de tramitar directamente ya como organismo de indemnización de la reclamación del perjudicado si en el plazo de 3 meses no tenemos una respuesta por parte del representante en España de la entidad aseguradora extranjera. Se requiere para este carácter subsidiario que antes de que entre OCESAUTO como oficina de indemnización o como organismo de indemnización, que se haya presentado esa reclamación previa y que hayan pasado los 3 meses. En este caso, el plazo de respuesta de resolución por parte de OCESAUTO es de 2. Una vez, este es lo que es la tramitación normal de los siniestros. ¿Qué pasa si durante esa tramitación se verifica que ese vehículo pues, no tiene seguro? Muchas veces existe una apariencia de aseguramiento y después una póliza y resulta que la póliza no ha sido pagada. Entonces la entidad aseguradora extranjera manifiesta a OCESAUTO o al perjudicado que no tiene seguro. La existencia de no cobertura de seguro obligatorio determina si va a indemnizar o va a resolver el expediente OCESAUTO o va a resolver el expediente y va a ser tener legitimación pasiva en el futuro procedimiento, lo que es el consorcio de compensación de seguro. Y ahí entraba lo de si tenemos una cobertura con apariencia de seguro o esos países del grupo 1 que hacíamos referencia al inicio, o estamos hablando de terceros países que se requiere carta verde o el seguro en frontera. A ver, si no tenemos seguro en frontera es porque alguien se ha colado sin el seguro. Entonces, en este caso, si estamos hablando del primer grupo, respondería OCESAUTO y después repetiría, recobraría o reembolsaría todas las cantidades abonadas al perjudicado a través de la oficina correspondiente en el país de la Unión Europea o de los convenios del Espacio Económico Europeo o de los convenios de multilateral de garantía. Y si en el supuesto de terceros países, por ejemplo, Marruecos, lo que hace es que la competencia es del consorcio de compensación de seguro. Entonces, cuando nosotros tengamos comunicación de que no tiene seguro a través de la representante en España o a través de OCESAUTO, directamente habría que iniciar la reclamación al consorcio de compensación de seguro. Una preguntilla sobre lo que han dicho. ¿Se pueden hacer preguntas? Sí, sí. Yo lo dejaría al final. Yo lo dejaría al final, salvo que fuera muy bueno. Sí, a ver, No. dime la pregunta. No es sobre el tema de la reclamación primero a la representante legal y después a OCESAUTO, que no me ha quedado claro una cosa, pero sí. Dímela. Que hay que presentar, no se podría directamente demandar a la representante legal de España de la compañía extranjera. Hombre, si la sabe. No, claro, pero. Si lo sabe. Eso es lo que no me ha quedado claro. Si Claro. la sabe cuál es. Si tú sabes Presenten una quién reclamación es, a esa representante. si tú sabes, si la tramitación ante OCESAUTO es porque no sabemos quién es la representante en España. Nosotros tenemos un cliente que viene con un accidente, con una declaración amistosa y resulta que es marroquí, bueno, en este caso aunque fue, alemana. Russian Jinsen. Y entonces dice, ¿quién será en España la representante? Si lo sabes, bien, maravilloso, te irías a tener que acudir a OCESAUTO, te da la respuesta de forma casi inmediata. Claro. Eso es otra cosa que ya hablaremos después. En este caso, te repetiría, pero si quieres confirmar quién es la representante en España de esa entidad aseguradora extranjera en un momento determinado, porque la competencia es en la fecha del accidente, porque muchas veces las representantes en España en entidades aseguradoras extranjeras van cambiando. Evidentemente, si es Allianz Alemania, el representante en España es Allianz España, ¿vale? Mafre Sí, es Mafre España, ¿vale? Pero si son entidades raras, raras, a ver, que no nos suena tanto en España, lo normal es preguntarle a OCESAUTO. para que te confirme, para que no vayan cambiando. Y si una vez OCESAUTO te da la respuesta y tú le haces una reclamación previa, pasan 3 meses sin que esa representante legal te conteste,
Ah, ahora ya puedes demandar, no es necesario. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Podrías demandar, pero ¿para qué vas a demandar si en el plazo de 2 meses el Ofesauto o te paga o te da una respuesta motivada? Vale, esa era mi pregunta. Vale. ¿Puedo ir ahora a Ofesauto y presentar una reclamación previa a Ofesauto? Se debe, ¿no? A ver, no es obligatorio, es potestativo, pero si tú tú no tienes contestación, pues si tienes contestación de que no te pago porque el responsable del accidente eres tú, ¿para qué vas a reclamar el consorcio? Vas directamente, tienes una respuesta motivada de ausencia de responsabilidad civil en el accidente y entonces pones la demanda directamente contra la entidad aseguradora representante en España de la extranjera. No tienes que acudir. ¿Cuándo acudas a Ofesauto? Cuando no tienes una respuesta motivada en el plazo de 3 meses. Vale. ¿Vale? De eso después ya, si eso lo hablamos, Vale. porque si no, no vamos a terminar y pues son las 4:30 y tengo algunas cosillas todavía que contar y después si eso seguimos hablando sobre el tema. Vale, entonces tenemos la cronología de la reclamación. La reclamación por el perjudicado ante el representante en España comunicada por Ofesauto. Esperamos 3 meses sin respuesta ni oferta motivada. Reclamación ante Ofesauto. Esperamos 2 meses y tiene que resolverse en el plazo de 2 meses. O pago o rehusen. Si no me pagan ni me rehusan, ejercicio de acciones judiciales evidentemente, ante los juzgados. Vale. Uy, me he ido dos pasos. Vale. Quieto ahí. Vale. Intervención del Consorcio de Compensación de Seguros. Hemos hablado de toda la tramitación cuando interviene Ofesauto. Y aquí lo que se ve y lo que voy a explicar es cuándo interviene el Consorcio de Compensación de Seguros. Las funciones del Consorcio de Compensación de Seguros vienen en el artículo 11 del texto refundido de Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículo a motor, que siempre que lo digo pienso, vas a meter la pata y te vas a trabar la lengua. Pero no, parece que por ahora lo estoy diciendo bien. En el artículo 11 decíamos, en ese artículo se establecen cuando el consorcio cubre. Solamente vamos a hacer, o hago referencia en la exposición a vehículos extranjeros. No voy a tratar otros asuntos que no se dan, que cubre el consorcio, pero no estamos ante vehículos extranjeros. Vamos a ver. Cuando el vehículo no ha sido identificado, que sabemos que es extranjero, el vehículo no ha sido identificado y se da la fuga, se va. Vale, pues el competente, si no sabemos la matrícula, a lo mejor sabemos una letra de la matrícula, sabemos que esa matrícula es extranjera, pero no sabemos la matrícula exacta. El Consorcio de Compensación de Seguro. Consorcio de Compensación de Seguro que cubre solo, en este caso de vehículos no identificados, daños personales. Cuidado, solo daños personales, no cubre daños materiales. Salvo, y hay una gran modificación, hay una modificación introducida por esa ley 5 del año 2025, que es cuando estamos hablando de lesionados con lesiones graves que hayan estado más de 3 días en el hospital. Si han tenido más de 3 días de ingreso hospitalario, después se han curado o después han fallecido, el consorcio también va a cubrir los daños materiales del vehículo. Entonces, que es una diferencia, pero normalmente los compañeros que se dedican a esta materia, digo normalmente porque es bastante específico, vehículos desconocidos, solo lesiones, no. Lesiones o daños personales, cuando los daños personales lo define el artículo 11 lo tengo apuntado, bueno, ya lo digo. Daños personales significativos se establece en ese artículo específicamente y se lo menciona como aquellos que requieran una estancia hospitalaria mayor a 3 días. Vale. Vehículos sin seguro. Dentro de este apartado tendríamos que ver vehículos inseguros que pertenezcan a esos terceros estados del grupo 2 que decíamos que no tenía el seguro en frontera o
la carta verde o el certificado internacional de seguro, pues resulta que después de la tramitación en Ofesauto, la entidad representante en España de esa entidad aseguradora extranjera nos dice, cuidado, me están diciendo que no tiene cobertura, que este siniestro, esta póliza se dio de baja y en principio la mantenía, pero no tiene cobertura. Ya no es Ofesauto, es el consorcio de compensación de seguro. Aquellos vehículos que decíamos al principio también, que son de la Unión Europea, pero que pertenecen a esos estados integrantes de la Unión Europea, pero que están de baja temporal o definitiva, no tienen permiso de circulación. Sin embargo, hemos tenido, esas son las cosas, no tienen que circular, pero si circulan y tienen un accidente, ahí cubre el consorcio de compensación de seguro. Y lo he metido aquí como las pruebas automovilísticas porque resulta que a lo mejor pues, esa matrícula del vehículo, el vehículo que viene a competir en España no es español, es finlandés. Pues si se tiene un accidente en una prueba y el vehículo es finlandés y la prueba, los responsables de la prueba no tienen el seguro obligatorio para este tipo de eventos, como son supuestos que no cubre el seguro obligatorio de automóviles, cubre el consorcio de compensación de seguro. Más casos, vehículo robado, vehículo hurtado, un uso no consentido, lo que decíamos, el vehículo utilizado como medio para causar deliberadamente el daño y un vehículo cuya entidad aseguradora europea esté incurso en un procedimiento concursal. Es decir, esto antes se necesitaba que estuviera declarada en quiebra, ahora con la introducción de la ley, con que la entidad aseguradora alemana haya presentado en Alemania, lo suyo en Alemania, que tiene su sede social, una demanda para que sea un procedimiento concursal, para que sea declarada en quiebra, desde ese momento ya cubriría el consorcio de compensación de seguro. No tenemos que esperar a la resolución del procedimiento. Estas son una cuestión de garantía para los perjudicados, porque imaginemos que yo tengo un accidente, estoy reclamando, resulta que la entidad aseguradora extranjera todavía no tiene una resolución de estar en quiebra, y entonces todavía no cubre nadie, y cuando vaya el perjudicado va a cobrar, pues ahora resulta que la entidad aseguradora ya tiene la declaración de quiebra y no cobraría. En este caso no. Directamente, en el momento en el que esté incluso en un procedimiento concursal, vamos contra el consorcio de compensación de seguro, que en este caso es el que indemniza directamente, tendríamos acción directa. Sí. Vale, continuamos con la presentación. ¿Qué pasa? Pues tenemos la guía de actuación cuando tenemos un accidente de circulación en España con un vehículo extranjero. Cuando Erika me dijo que habláramos sobre este tema, le dije, voy a hacer una ponencia, o quiero hacer una ponencia lo más práctica posible, porque aquí no se trata de dar lecciones de teoría a nadie, y más si somos compañeros no se trata de eso, se trata de que la información que esté dando se pueda utilizar y no hacer ponencias doctrinales sobre por qué el consorcio cubre y por qué debería ser Ofesauto y qué mala es la vida, ¿no? Entonces, guía de actuación. ¿Qué pasa cuando un cliente viene al despacho que he tenido un accidente de circulación con un vehículo extranjero y quiero reclamar los daños que haya sufrido en el mismo? Bueno, pues lo primero es saber el origen del vehículo, por lo que decíamos al inicio de la exposición. Si es un vehículo de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o del Convenio Multilateral, directamente sabemos que la cobertura y toda la tramitación se va a dirigir hacia Ofesauto. Si es un tercer estado y no tiene seguro, pues entonces tendríamos que ir al consorcio de compensación de seguro. Entonces, la información acerca de quién es el vehículo responsable, cuando hay atestado, es una maravilla, porque en el atestado viene identificado la matrícula del vehículo, el conductor, la nacionalidad del vehículo y la asistencia de seguro y la póliza y la entidad aseguradora. ¿Qué pasa cuando no tenemos atestado? Pues que la mayoría de las veces, me he encontrado muchas declaraciones amistosas de accidentes y en algunas que he cumplimentado yo misma, pocas, que no se cumplimentan todos los datos.
vamos a lo básico, el conductor, el tomador, entidad aseguradora y incluso poco más. No cumplimentamos todo. Al no cumplimentar todo, si en una declaración amistosa no se consigna la nacionalidad del vehículo, la entidad aseguradora del mismo, pues nos podemos encontrar que el cliente viene en el despacho con una declaración amistosa que viene una matrícula. Y salvo que seamos guardias civiles y estemos acostumbrados porque hayamos tenido varios siniestros con ese, o hayamos visitado ese país y conozcamos perfectamente la forma de la matrícula, pues muchas veces no sabemos que esa matrícula es antigua belga, o de otro tercer estado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo solventamos? Porque el cliente no nos dice, no, es que hablaba ruso. Sí, pero no sabe si hablaba eslavo, era de Ucrania, era de Bielorrusia. Es que es muy importante saber la nacionalidad. Entonces, ahí viene Ofesauto, una maravilla de organismo que nos solventa todas estas cosas. En la ponencia, y después ya os la podréis descargar directamente, ahí pongo un link en el que Ofesauto nos ayuda a conocer quién es el estado nacional o nacionalidad del vehículo con el que hemos tenido el accidente, con lo cual es una herramienta maravillosa, porque hay que fiarse de una vez en internet lo hemos metido, porque yo una vez he hecho averiguaciones y no es del todo correcto. En Ofesauto nos dice quién es la nacionalidad de ese vehículo. Segundo, tenemos que identificar la entidad aseguradora del vehículo o la representante en España. ¿Tenemos la nacionalidad pero no tenemos la entidad aseguradora? Preguntamos a Ofesauto. ¿Tenemos la nacionalidad y la aseguradora del vehículo en España? Le preguntamos a Ofesauto. Preguntamos a Ofesauto quién es la representante en España para continuar con la reclamación. Y en Ofesauto, en ese enlace, dice perfectamente, nos lo cumplimentamos y nos dice quién es la representante en España de la entidad aseguradora y cuál es la representante en España de la entidad aseguradora extranjera. Tercero, ya tenemos en España designada, ya sabemos quién es el representante en España de la entidad aseguradora extranjera. Entonces, pues bueno, este es el... Hola. Este es el diagrama, bueno, un esquema de lo que tenemos que hacer, ¿no? 3 meses reclamamos a la entidad aseguradora extranjera, esperamos 3 meses para oferta respuesta motivada. Si no tenemos, reclamamos ante Ofesauto. Si la entidad aseguradora extranjera nos rehúsa por inexistencia de seguro, si estamos dentro de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo y Convenio Multilateral de Garantía, nos vamos directamente a la reclamación de Ofesauto, que en 2 meses tiene que resolver, ¿vale? Pero si el rehúse es porque la entidad aseguradora es marroquí o de Azerbaiyán o de esos países que decíamos que se necesita carta verde, grupo 2, vamos al consorcio de compensación de seguro. Y si tenemos una resolución en 2 meses o no la tenemos o la que tenemos no nos satisface porque la cuantía no nos gusta, pues ya tenemos libre el ejercicio de acciones judiciales en los tribunales. Contra el consorcio y contra el Ofesauto. No. O sea, nunca representante legal o la sucesión. A ver, ¿yo qué haría en el supuesto de que Ofesauto entra a los 3 meses cuando no hay una respuesta o oferta motivada de la entidad aseguradora extranjera? Entonces, si no tengo respuesta de la representante en España, me voy a Ofesauto. Si no tengo en 2 meses, lo que hago es que yo personalmente reclamo a la representante y a Ofesauto, a las dos. No sería necesario, porque Ofesauto tendría que responder en el plazo de 2 meses. Y tal y como van los juzgados, seguramente Ofesauto conteste antes de que incluso te admitan a trámite la demanda.
Si hay algún juzgado de Fuengirola, incluso antes de que admitan a trámite la demanda, ya tenemos resolución por parte de FESauto. Vale. Hemos terminado con lo que es la tramitación. He puesto un punto especial en esta ponencia referida a... Son aquellas entidades aseguradoras extranjeras que operan en España. El vehículo es español, pero la entidad aseguradora es irlandesa. Con la directiva se faculta, y dentro de la Unión Europea se faculta, se posibilita que un vehículo español tenga una entidad aseguradora extranjera, sin oficina en España, sin sucursal en España. Eso está más que establecido. No es exactamente un caso de vehículo extranjero, porque el vehículo es español, pero es interesante porque la tramitación es curiosa. Estas entidades aseguradoras extranjeras se denominan de régimen de libre prestación de servicios y la Unión Europea lo que les exige es que tengan en el país, en todos los países o los países que operen o los países en los que tengan asegurados vehículos, una oficina de tramitación o gestión de siniestros. En el código que podréis ver, ahí están los gestores de siniestros de esas entidades en España. Por ejemplo, ayer estuve redactando una demanda contra Euro Insurance DAC. Esa es una entidad aseguradora irlandesa con sede en Dublín, sin oficina en España, que la tramitación de siniestro en España se hace a través de una entidad que se llama Garantia. Entonces, el problema es que cuando Garantia no responde, pues tenemos que demandar a una entidad aseguradora extranjera. Es que es bastante complicado a nivel de emplazamiento, porque se suponen... Lo suyo es que nos contesten y esperar un poquito que nos contesten. En el código QR tendríamos ahí el listado es un listado que publica FESauto, está a octubre del 2025 porque es la que ha publicado FESauto con las entidades aseguradoras, con su representante en España y los datos de contacto. Por último, teníamos una mención especial a esa sentencia del Tribunal Supremo de 11 de noviembre del 2025. Es curiosa porque se trata de un vehículo marroquí que supuestamente tenía carta verde y entonces se inicia por parte del perjudicado una reclamación a través de la representante en España de esa entidad y todas las gestiones se hacen a través de FESauto. ¿Qué pasa? Que cuando FESauto comunica que no tiene cobertura, ha pasado mucho tiempo y entonces se alega la prescripción de las acciones frente al consorcio. Entonces, esta sentencia es determinante a la hora de fundamentar la ausencia de la prescripción de las acciones frente al consorcio porque no se comienza el plazo de 1 año para reclamar al consorcio hasta en tanto por parte de FESauto no se nos confirme que no tiene seguro. Es importante que tener una apariencia de aseguramiento, tiene que haber una base en la que el perjudicado reclama al consorcio, a FESauto y está esperando recibir esa información. No puedo presentar una reclamación a FESauto y esperar 5 años a que me conteste y después me contesta que no está asegurado porque no tiene certificado de tercero seguro, tendría que haber reclamado al consorcio. No es ese caso. Tenemos que estar un poquito encima, tiene que haber una apariencia de seguro, es decir, tiene que haber una carta verde, un certificado y un movimiento a través de FESauto, una reclamación que hace el perjudicado, un seguimiento por parte del mismo a FESauto para que se establezca esa garantía. Entonces, el Tribunal Supremo establece que el plazo no comienza hasta que tenemos la confirmación fehaciente de esa inexistencia de seguro. Por eso expongo que es importante las comunicaciones con FESauto para acreditar en el juzgado esa
que estamos esperando a que Ofesauto nos diga que no tiene seguro. En fin, que muchísimas gracias. Al final de la en la exposición hay un código, QR, lo estáis viendo, y os podéis descargar esta ponencia con todos los datos en el teléfono o en el ordenador o lo que queráis. ¿Vale? Ahora ya sí, hala. Muchas gracias, muchas gracias. Y ahora pocas preguntas, por favor. Va a haber un millón seguro. No, hombre, si lo he explicado todo muy ¿Aquí bien. del público alguna pregunta? Rocío, ¿dónde se puede sacar lo del QRS? ¿Dónde se puede sacar? Sí, No, con el teléfono, Sí, coge el teléfono. Es que eso es una cosa... sí. Pero que está en la página, está en la web del colegio. Conocemos ¿Se la va a publicar, no? No sé, supongo que se publicará, no sé si se publicará la ponencia. Pero nos falta hacer la foto. En la... Sí, siempre con la cámara te salta A ver. Pero... Sí, que, lo pero coge. quiero saber si pasa por ahí. Espérate, ¿la puedo poner Es que por es una parte? cosa tan amiga. Bueno, Me lo enseñó un amigo, Alejandro, y me dijo, mira, esto queda muy chulo. Y efectivamente, ¿Lo paso por el grupo? si quieres. Va para el grupo. Venga, lo pongo otra vez para que... Ahí va. Lo pongo otra vez para que quien quiera pueda... Yo me levanto un poquito. No sabía yo cómo se podía hacer y que eso se hace así, yo, pues me diga. Siempre se aprende de temas tecnológicos, se aprende con la experiencia y con los amigos. Ayuda. Veo que la explicación ha sido maravillosa, no tenéis ninguna duda, me alegro mucho. ¿Cuánto he hablado? Pues si he hablado, no he llegado ni a 50 minutos. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues tomamos un café, ¿no? Bueno, pues aquí tengo una. No. No, Sara Serrano Pastor dice gracias, es la primera vez que escucho una explicación clarita. Gracias, Rocío. Pues nada, muchas gracias, Sara. Pues es que esa es la intención, fundamentalmente porque, a ver, a mí me encanta ir al Congreso de la Abogacía de Málaga, aprendo muchísimo y van eminencias de juristas españoles, no hace falta que sean magistrados, sino también compañeros que me da mucha envidia sana. Tienen un conocimiento maravilloso de lo que es el derecho y yo disfruto muchísimo. Pero mi cometido aquí no es de doctrina jurídica, es más bien porque así lo enfocamos y así es que si no lo hubiera hecho. Porque en realidad a mí no me gusta dar lecciones sobre esto a nadie. No me gusta dar lecciones a nadie, pero sobre esto menos. Y entonces la idea fundamental era que mi experiencia pues sirviera para ayudar a otros compañeros en solventar pues su duda acerca de este caso en concreto. O sea que si os he ayudado y ha sido muy claro y muy práctico, pues encantada porque ese era el objetivo. Tengo una pregunta. Vaya pregunta. Espérate, No, voy a sacarlo del chat GTP a ver qué me dice. Si la respuesta de Ofesauto no se adecua a la ley y tenemos que acudir a la vía judicial, la legitimación pasiva, ¿a quién hay que demandar? ¿A Ofesauto? Vale, hay que definir lo que es no se adecua a la ley. ¿Qué es que no se adecua a la ley? Es que no me han indemnizado en toda la cuantía que estoy solicitando. Si a mí me hacen una oferta motivada a Ofesauto de 50, yo estoy clamando 100, evidentemente la legitimación es de Ofesauto porque ya tengo la oferta motivada de 50, con lo cual le planto la demanda por otros 50. Es que hay que definir bien la pregunta porque en función de lo que uno está preguntando, la respuesta sería diferente. ¿Qué no se adecua a la ley? Ofesauto en su respuesta se tiene que adecuar a la ley. Otra cosa es que lo que yo creo que merece la indemnización es una cuestión de interpretación mejor dicho, de prueba del daño. De prueba del daño.
no que no se adecue a la ley. Si está por ahí el anónimo, por favor, Asistente anónimo. si el asistente anónimo quiere reformular su pregunta y ser un poquito más específico, pues la respuesta podría ser también bastante más específica. Cristina Carrillo Cabrera, muchísimas gracias, Rocío. Muy clarito todo, muy claro todo. Estefanía, Capacón. Es que es la presbicia, es que no habla bien, pero me triunfa. Sí, porque ha dicho Rocío Olmos. Sí. No sé si, digo, si me conoce toda la vida, ¿cómo que Olmos? Olmo. Buena ponencia. Gracias, Rocío. Muchísimas gracias a vosotros por aguantar. Pasan súper rápido. Sí, Y yo que no porque llevo hablo muy temas rápido. Hablo muy rápido Muy bien. y lo que Clarito. intento es que la idea, o sea, María Castillo Aragón, muchas gracias, muy interesante. de nada. Pero Pero pregunta. Otros grupos. A mí yo pensaba que, perdona, yo pensaba que me iba a preguntar, entonces, yo tengo un vehículo en el Tengo un mar, caso hipotético. un accidente, y resulta que es alemán. Y Vida, ya te había dicho. me ha llamado La pregunta me refiero a que la oferta motivada no alcanza la cuantía que se Vale, pues ya sabe. a ver, la estimación está clarísima. Es decir, yo cojo esa oferta motivada y me quedo con la indemnización a cuenta y yo reclamo el resto a Fesauto. Si es que ya a Fesauto lo tengo pillado, ¿para qué voy a demandar a UTC? Directamente a Fesauto. ¿Vale? Yo me había puesto unos ejemplos aquí de preguntas maliciosas, pero sé que sois muy buenos, ¿eh? Y no me la habíais preguntado ni nada. Así es que yo no sé si es que estáis tres y todos sois amigos. Vamos a ver. Tenía uno en la ponencia que me pareció, digo, no me han preguntado nada acerca de ¿por qué si el consorcio responde directamente al perjudicado con vehículos no asegurados? ¿Por qué no lo hace cuando el vehículo extranjero es europeo y asume la reclamación Ofesauto? Esa es una pregunta maravillosa. Bienvenida a la propia pregunta. El consorcio, dentro de las funciones que tiene, es la de indemnizar como fondo de garantía de accidentes con vehículos que no estén asegurados. Y solamente responde en vehículos extranjeros de terceros estados. ¿Por qué no responde frente a los vehículos extranjeros de la Unión Europea? Y responde Ofesauto. ¿Por qué? Porque dice la ley eso. Porque la directiva se establece así y porque lo que hace es, aquí lo que se trata es, no es quien tiene legitimación al final, no es al final quien va a pagar la indemnización. Porque aquí lo que hace Ofesauto es adelanta al perjudicado la indemnización en España de una entidad aseguradora extranjera o no de una entidad aseguradora extranjera, de un vehículo alemán, y lo que hace es después Ofesauto, una vez que le ha pagado el perjudicado, reclama o repite al consorcio de compensación alemán. Entonces ya el círculo se cierra. Vale. ¿Vale? Esa es la explicación. Pero como sois muy buenos, pues no. A ver, tenía yo que Lo preguntar. más difícil es saber quién reclama. Sí. Rocío, una preguntilla. Sí, dime. Una oferta motivada hecha por una representante legal en España de una aseguradora extranjera constituye un acto propio de Ofesauto. Es decir, No. es decir, si después yo no quiero aceptar esa oferta motivada, pero después yo presento una demanda contra Ofesauto, ¿no? ¿Están representando en España? Claro. Sí, la representante en España te hace una oferta motivada, te pago 50, Yo me tengo que dirigir. que Ofesauto ahí no, ya te han hecho una oferta, ya es una cuestión de acreditación del daño. Aquí, o sea, la competencia de Ofesauto en este tipo de asuntos es cuando no se sabe quién es la entidad aseguradora o cuando, más bien, cuando la entidad aseguradora representante no me contesta en los plazos. Vale. Entonces, cuando no me contestan los plazos, ahí está Ofesauto, que en el plazo de 2 meses me tiene que responder.
Pero que me tenga que responder no quiere decir que me tenga que dar la razón, ni me tenga que indemnizar, ni me tenga que indemnizar en lo que yo quiero. Ahora, si yo reclamo a la entidad aseguradora representante en España y esa entidad aseguradora me dice que yo me merezco, mi daño, no me merezco, estamos fuera, mi daño está valorado en 50, es una cuestión de valoración entre, yo no puedo decir, no, es que te reclamo a ti porque no estoy conforme con lo que me has dicho que vale 50 y a salto por el total, no tiene sentido. Reclamas a la entidad asegurada extranjera, yo cogería lo que me ofrece y reclamaría judicialmente lo que no me paga y considero que es mi derecho. Vale. ¿Vale? Tengo otra pregunta. Uy, y muy larga. Esta no Claro, tiene en el caso del consorcio de compensación, esta de Ana Pilar Villar, en el caso de consorcio de compensación de seguros, que en vehículos se da a la fuga, ¿se cubren los daños los familiares por fallecimiento, además de las lesiones que implican hospitalización, como has dicho? A ver, vamos a ver. Cuando estamos hablando de que el consorcio cubre los daños personales del vehículo fugado, cubre la muerte. Y la muerte, ¿quiénes son los perjudicados según la ley en caso de muerte? Los perjudicados son los familiares que tengan la consideración de perjudicados en la ley. Es que la ley establece una lista de quién podemos considerar que son perjudicados. Incluso se llaman los allegados. Entonces, yo creo que te he respondido a la pregunta. Claro, además de las lesiones que impliquen operación, la muerte. Sí, sí. Pues tiene una pregunta un poco larga. Muchas gracias por la exposición. Mi duda es, en un accidente ocurrido en Málaga con matrícula española, asegurado por Eurowings, representada en España por Gladys Ibérica, había una duda sobre el aseguramiento. Al parecer, al cambiar de propietario, el nuevo hizo póliza con Mapfre. Resultó que el accidente ocurrió cuando la póliza vigente era de Euroinsurance, JSC. El consorcio de seguros dice que Euroins es la aseguradora. Hablo con la representante en España y me abre referencia. Un segundo. Vamos. Si la matrícula es española, y el accidente ocurre en España con la matrícula española, el consorcio tiene que decirte quién es la aseguradora de ese vehículo. No es el representante en España de esa entidad aseguradora. Es que tiene que tener aseguramiento en España porque la matrícula es española. O lo que decíamos en lo de ese punto de la exposición de las entidades aseguradoras extranjeras de... Vale, pues vamos a seguir leyendo porque somos el consorcio de seguros dice que Eurowings es la aseguradora. Hablo con la representante en España y hable referencia. Le envío documentación médica y no me hace la oferta motivada. Cuantifica la reclamación y no me hace la reclamación. ¿Tengo que representar demanda contra el representante legal en España o frente al consorcio de compensación de seguros? Vamos a ver. Si tiene aseguramiento, si tiene seguro, ya sea con la entidad asegurada extranjera, como aquí hay una cuestión clara que aseguramiento hay. Entonces el consorcio no te tiene que pagar. El consorcio no cubre, salvo que estemos hablando de los supuestos que decíamos de... O sea, contra el representante legal en España. Contra la representante en España de la entidad aseguradora extranjera. Porque tiene seguro. El consorcio es cuando no tiene seguro. Sí. Y Alma Osuna, solo quería dar las gracias a Rocío, explicación sencilla y concreta. Ha sido al curso. Una gran profesional. Así que ya llegando a las 5 de la tarde, terminamos. Pensaba que me iba a quedar aquí hasta las 6. No sé si, igual no lo sabes. ¿Tú sabes si estas entidades extranjeras europeas que pueden asegurar un vehículo con matrícula española tienen, bueno, imagino que tienen la obligación? ¿Sabes si dicen el nombre de la aseguradora al consorcio FIMA? En el FIMA le aparecerá compañía. No, el FIMA es matrícula española. Tiene que ponerlo, claro, el consorcio, porque vamos a ver, el consorcio, además, estas están dadas de alta en la Dirección General de Seguros Español. Entonces, el consorcio
tiene que decirte que esa entidad aseguradora es tal. Y te dice, es de euro y no sé cuánto, y aquí está que no es representante, que no es representante, es la oficina de siniestro, que es diferente. Sí, sí, yo lo he visto en el caso de los... Sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Y hombre, Nada. los amigos han venido aquí, vamos, pocas veces Arturo hemos visto tanto a lo largo, ¿eh? La verdad Bueno, que pues nada, sí. muchísimas Yo lo gracias. tengo Sí, yo- comprado ahí.